y entonces entendemos que ya la estructuración se vuelve un punto fundamental para hacer este tipo de construcciones. Y en el caso de la foto superior, pues vemos ahí la propuesta que hace Le Corbusier para una vivienda colectiva, un conjunto habitacional, con este edificio que hace en Marsella, que se le conoce como el bloque de Marsella, ¿no? O la unidad de habitación de Marsella. Esta es una de las fotos que les comentaba de la exposición de en Weissenhof. Y vemos, esta, me parece que la habíamos comentado, vemos ahí las propuestas distintas de cómo serían las nuevas casas. Ahí vemos diferentes casas con techos planos. Vemos la propuesta de Mies, que es edificio totalmente horizontal, largo, y de fondo pues vemos la vivienda tradicional alemana, ¿no? Entonces este contraste pues llama mucho la atención y es lo que los arquitectos van viendo, ¿no? Están analizando y están observando cómo es, ¿no? Aquí vemos a Le Corbusier con el modelo de habitación que él planteaba para decir, bueno, vamos a meter a toda la gente en estos edificios, se van a ir comunicando entre sí, y si alguien tiene buen ojo, podrá decirme a qué se parece a qué edificio de aquí, de la ciudad, se parece el de la imagen donde está Le Corbusier en la maqueta. Tlatelolco, ¿Tal cual? Ah, tal bueno, vez. más o menos, casi le das uno anterior. Pero igual Pani se inspiró en Le Corbusier para Tlatelolco, ¿no? Pues eso de inspiración, pues ya muchos lo ponemos en duda, ¿no? Pero bueno, Mm, fue un referente, ¿no? sí. Se les hace conocido. Es el mismo modelo del Cupa, ¿no? Es el mismo. Este es el CUPA, precisamente. Centro Urbano Presidente Alemán. De ahí vienen las iniciales, CUPA. Entonces, si vemos el zigzag y vemos pues dices, ¿qué onda, no? Así o más, más pirata, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de esta forma de entender el conjunto habitacional, la funcionalidad que tiene, por ejemplo, en el caso del bloque de Marsella, este es un corte y una planta de cómo estaba ligado el sistema. Déjenme dibujo aquí con la plumita. El acceso es por el centro. Entonces cada dos niveles va a tener un pasillo central. ¿Cómo es que funciona? Bueno, yo puedo accesar al departamento por el nivel del pasillo, llego al área común, tengo una doble altura, tengo una terracita y tengo mi escalera para poder llegar a mi recámara, ¿no? Y a otra, un poco más larga, tengo mis closets y también otra para tener una vista ahí al exterior. Entonces, digamos que ahora lo voy a poner con otro color. Estoy generando un departamento en esta forma. Y el otro, ¿cómo se genera? Pues un contrario.
como tengo el acceso por el centro, llego a una especie de recibidor, tengo la escalera, bajo, llego a mi área pública, obviamente con doble altura, y el área privada, también con vista, pero al otro lado. Ese es en el caso de el bloque de Marsella, ¿no? Modelos similares o de una intención similar son las que planteaba O'Gorman para la vivienda obrera, también colectiva. De hecho, si se fijan, se parece mucho a unos edificios que también están hechos ahí en Seúl. ¿A cuál les parece similar? ¿Está de derecho? Derecho y Filosofía. filosofía, ¿no? ¿Por qué? Porque está aquí soportado por los pilotis. Vemos aquí los balcones y obviamente pues es un trenecito, ¿no? No así se tienen estos remates, ¿no? Como dientes de sierra. Ahí eso es un poco también la intención, como regresar a la esencia fabril o recordar de que es vinculado con los obreros, que bueno, ahí se me hace un poco cruel este, ese detalle de O'Gorman, ¿no? Pero bueno, en cuestión de la forma, pues es la vivienda obrera, ¿no? Así es como se planteaba, según O'Gorman, la vivienda obrera, o cómo tendría que ser la vivienda obrera. Y dentro de esta planeación, pues obviamente va entrando la vivienda ya colectiva, pero de gran escala, como comentaban ahorita, el Centro Urbano Presidente Alemán, del 46, que estaba plantada para 5.400 habitantes. Esta densidad de 1.350 habitantes por hectárea, que es muchísimo, ¿no? Cuando se planteaba que en ese mismo terreno hubieran alrededor de 50 casas, ¿no? 60 casas, es decir, 50 familias, pues en realidad vean lo que le estaban sacando de jugo, 1.080 familias, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces eso también pues permite a los arquitectos ya entrar a una forma moderna, nueva, del tipo de vivienda, ¿no? Y bueno, vemos algunas imágenes de la época y bueno, la idea de la nueva familia, eso también es un tema importante. Ahí vemos dos niños, papá y mamá, ¿no? Esa parte del contexto social pues también es interesante porque pues es el modelo nuevo que ya se planteaba para la época y evidentemente que encaja en el tipo de vivienda que ya se está diseñando, que ya se está planteando. Y aquí, pues evidentemente estamos observando toda la estandarización de los materiales que comentaba hace rato su compañero, pues aquí se aplica, ¿no? El uso del concreto para toda la estructura y la estandarización de ventanas, puertas, herrerías, pasillos, barandales, el recubrimiento que se forma con estos pequeños ladrillos que dan estas entre calles. Vamos a ver si se puede marcar. Esas como entre callecitas son en realidad unos ladrillos que le va dando esta textura o esta forma al acabado, ¿no? Áreas de juegos, alberca, cancha de básquetbol, digamos,
los servicios necesarios para que ahí pudieran vivir a gusto, ¿no? A diferencia del bloque de Marsella de Le Corbusier, que nada más tenía al centro del bloque, es más, seguimos al bloque. Al centro del bloque había un pasillo donde pudieran tener tiendas donde venderían fruta, miscelánea, etcétera. Entonces, los que estuvieran arriba bajaban medio nivel para comprar las cosas, o los que estuvieran abajo subieran medio nivel. Si no se tenían, digamos, áreas como en el Cupa, pero bueno, toda esta área libre o jardinada, pues era para los que habitaban ahí, pero no, nunca se planteó una zona de alberca o canchas. Bueno, detrás tiene una alberca, pero muy chiquita en la azotea, ¿no? Mini, casi como chapoteadero. Entonces ahí es donde, pues parece que el proyecto de Pani, pues mejoró mucho lo que se había planteado Le Corbusier en ese momento. Otro proyecto también de vivienda colectiva, también de Mario Pani, es el Centro Urbano Presidente Juárez, que incluso hasta hay una imagen muy interesante que pasa es esta, una calle por debajo de los edificios, ¿no? Aquí se alcanza a ver el carrito pasando por debajo. Ya también algunos indicios por ahí de la integración plástica con estos balcones, con estas piedritas decorativas, o bueno, como una especie de murales, ¿no? De Carlos Mérida, incluso también en el muro del paso a desnivel, que ya son estos intentos que posteriormente se materializaría de forma ya más seria en el caso de Ciudad Universitaria, ¿no? Como lo vemos en los murales, en los edificios. Y este edificio pues se cayó o resultó muy dañado. Muchos se cayeron y otros quedaron dañados que los tuvieron que dinamitar porque ya habían quedado muy lastimados con el terremoto del 85. Y de este conjunto solo quedan, vemos en la planta, solo quedan unos pequeños bloques que son de 3 niveles nada más, estos en azul. Y los renders de la época, por así decirlo, las propuestas de los diseños de los interiores, ¿no? Y vemos también, pues ya totalmente distinta la vida, ¿no? Ya no vemos muebles de madera pesados, ostentosos, ya vemos muebles más sencillos, más ligeros, eh, con líneas mucho más modernas, acorde al edificio en donde se está viviendo, ¿no? El tipo de sala, como debe ser, comedor, y esto, pues de alguna manera es como la venta de el espacio, cómo va a ser tu nueva vida, cómo va a ser la vida moderna en estos edificios y cómo debe ser tu familia moderna, como veíamos en la imagen anterior, ¿no? Como formando parte de estos eh, planteamientos de la vivienda colectiva. Y ya pasando la mitad del siglo XX, el conjunto urbano que ya pues llegó a una escala mucho mayor,
¿no? Como comentaba su compañero, el caso de Tlatelolco. Y que este proyecto estaba considerando el desarrollo de la supermanzana, que era un concepto que tenía Le Corbusier, que tuvieras todos los servicios en un solo eh, límite de territorio, ¿no? Determinado. Edificios en altura, con ciertas características, ¿no? Y esto, al parecer, era una parte del proyecto general. Se compran terrenos del norte de la ciudad, donde había pues casas abandonadas, por ahí había algunos galerones donde el tren tenía posibilidad de conexión y dejar ahí en almacenes productos, pero ya estaban en desuso. Entonces se expropia y se hace este conjunto, este desarrollo que es impresionante y que también algunos edificios resultaron dañados con el terremoto del 85, pero pues la modernidad llegó a este punto importante y se manifestó en México, también dado por esta bonanza económica. Hacer un conjunto de este tipo ahora pues, sería impensable por un tema de espacios, de vivienda, pero también por un tema de recursos, ¿no? Pero pues estaba considerándose en distintos puntos del conjunto canchas de básquetbol, de fútbol, albercas, gimnasios, etcétera. Entonces, la intención me parece que era muy buena, pero pues también la demanda de espacio y el hacinamiento, yo creo que ha sido uno de los problemas que poco a poco fueron o han ido mellando al proyecto o al conjunto. Y de hecho, un caso similar también de conjunto de edificios que ganó premios incluso en Estados Unidos, se tuvo que dinamitar porque ya generaba una violencia tal que tuvo que emigrar la gente y ya eran eh, básicamente un conjunto donde todo el momento había violaciones, había asesinatos y lo que se determinó en ese momento y algunos historiadores incluso lo tienen como el día, la hora y la fecha precisa de el término y la muerte del movimiento moderno con la dinamitación de ese conjunto. A ver si lo podemos ver en alguna sesión próxima. Porque toda esta intención de lo moderno, llegando a estos grados de meter a la gente y decirle cómo tiene que vivir y cómo tiene que ser, y sobre todo para darle acceso a la vivienda, en algunos casos se logró, en otros se quedó a medias, y en otros, como el de Estados Unidos, pues realmente fracasó, ¿no? Entonces, pues sí hay que entender, digamos, estos contextos para poder visualizar el, el pensamiento, ¿no? De los arquitectos en ese momento y cómo en esa época, pues se pensaba que esta era la solución a la demanda de vivienda, a la nueva configuración del tejido urbano, incluso esta incorporación de elementos eh, tan importantes como parte de los vestigios prehispánicos, la iglesia colonial y por eso hasta el nombre, ¿no? La Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Lo prehispánico, lo colonial y el México moderno, ¿no? Por así decirlo. Como proyecto, pues suena bien, como utopía, también habría que revisar si realmente cumplió la función para la cual estaba pensada o diseñada, ¿no? ¿Alguna duda, chavos, chicos? Yo tengo una duda con respecto a alguna información que alguna vez leí
Ajá. cuando estaba buscando manuales de autoconstrucción y en alguna información que vi, no sé qué tan cierta era, pero decía que había ciertos, bueno, que el gobierno promovía de cierta manera la autoconstrucción. Y si no mal recuerdo, decía en una información que incluso había arquitectos que se dedicaban como a, pues sí, como a hacer manuales de autoconstrucción. ¿Es cierta esta información Pues o no? se promueve la autoconstrucción cuando no, pues no se tiene dinero, ¿no? De hecho, hasta hay un libro que se llama Manual del Arquitecto Descalzo. No sé si lo han llegado a ver o leer algo, Sí, porque precisamente toda esta información que tienen los arquitectos, pues no la tiene, digamos, la gente o la mano de obra, ¿no? Entonces, de alguna forma, como para apoyar eso, esa deficiencia incluso de educación, pues se compensa a través de ciertos complementos, ¿no? Como algún manual, como algún librillo para decir, bueno, la mezcla del, y de hecho a la fecha se sigue usando, de hecho, si ven en los costales de cemento, en los bultos, ahí ven las proporciones, ¿no? Ahí les marca la proporción. ¿Quieres hacer 1 a 250? Son 3 sacos, 4 de arena, tanto de agua, tanto de grava. Em, y eso, pues de alguna manera, pues sí fomenta a que la gente pues, dice, bueno, pues yo más o menos ya estuve construyendo con el arquitecto, yo más o menos sé cómo puede ser, pues me voy a hacer mi casa maciza, ¿no? No la voy a hacer de cartón, no la voy a hacer de lámina, la voy a hacer con concreto, ¿no? Entonces, desde hace muchos años vemos eh, que van construyendo de a poco y por eso hasta es un evento incluso de festejo el colar la losa, ¿no? Pues luego nos ha pasado que algunos maestros dicen, es que voy a ir a colar losa y la cuelan en fin de semana después de que trabajan, ya juntaron su lana, se jalan a los compadres y cuelan la losa de la vivienda y es un evento, pues sí, un logro porque están haciendo su casa sólida, ¿no? Ya no es una casa que al primer chubasco se les va. Entonces, digamos que si responde a tu pregunta esto, sí se genera esta información para que ellos también puedan tener una guía, una orientación de cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo se puede construir. Y pues hay de muchas formas, ¿no? Las mismas cementeras daban proporciones, dicen cómo se tiene que ser. Pues entre más me compren, mejor, ¿no? sí, de hecho los manuales que estaba checando eran de las cementeras de Tolteca, me parece que también, bueno, es Cemex y también Cruz Azul y varias, como empresas de materiales de construcción. Sí, de hecho. De hecho, y bueno, y este libro del manual del arquitecto descalzo, pues obviamente es un tema pues que habla de eso, ¿no? Y la sesión que viene, eh, vinculamos este tema de la vivienda obrera, de la necesidad de la vivienda y cómo los arquitectos, en el caso de O'Gorman y otros, se genera esta unión de arquitectos socialistas, como viendo precisamente este déficit, esta necesidad de habitación, de, de lo que el obrero, o la clase trabajadora necesita, y pues también con esta empatía con el socialismo que se estaba dando en Rusia, ¿no? Y ahora que está
pues muy sonado el tema de Rusia, pues cómo impacta también en estos criterios, incluso ya no artísticos nada más, sino de vida, de sociedad, de gremios. Y por ahí podemos entender también pues esta liga que hay entre artistas, escritores, la LEAR, ¿no? La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, todo vinculado con esta revolución mexicana, que pues fue casi paralela a la revolución rusa. Las clases trabajadoras obviamente pues van adquiriendo mayor importancia, poder, entonces como que hay cierto apego sin necesidad realmente de tener el mismo régimen, pero se busca en esa época darle mayor fuerza a la clase trabajadora, ¿no? Y de ahí también pudiéramos entender esto, ¿no? De cómo facilitarles las cosas, ¿no? Si a lo mejor no te doy dinero, pero te digo el cómo hacerlo, ¿no? ¿Alguna duda, chicos, chicas? Yo nada más, lo de la lectura que dijo, ¿es para la siguiente clase o Así todavía es. no? Sí, 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 para la siguiente. ¿Y cuál dijo que es? Porque, La de A. González Pozo, que es Alberto González Pozo, ok, ya. Ujú, y dice Garnier y Villagrán. Está muy ujú. sencilla, está muy tranquila la lectura. ¿Es una cuartilla o cuánto dijo que era la otra Pues mira, vez? máximo dos. Recuerden que es más que opinión personal, es qué es lo que están leyendo, qué es lo que les está dejando la lectura y sobre todo una reflexión, ¿no? Tanto de la lectura como lo que vamos ligando en ideas, en conceptos, con las sesiones, ¿no? Yo tengo una duda Sí. del tema. Había dicho justo que en los conjuntos habitacionales está, luego hacía como el desplazamiento de, por ejemplo, que había las vías de ferrocarril y así, ¿no? Bueno, me acuerdo mucho por los patios de Nonoalco, ahí en Tlatelolco, y ya posterior está el conjunto de este PANI. ¿De qué forma se llevó eso? ¿Cómo es que tenían que proponer sí, o sea, proponer el proyecto y ya dejar a un lado esas zonas que ya estaban como, pues sí, en desuso? De entrada a la zona, ¿no? La entrada es el norte de la ciudad. En ese momento, el norte de la ciudad. O sea, la ciudad llegaba de, se ubican la villa de Guadalupe, ¿no? Por ahí ya eso era el norte de la ciudad. O sea, la escala de la ciudad es muy distinta a la que tenemos ahora. Otra cosa a considerar es, en el caso de Pani, que tiene muchas relaciones. Su tío fue un ministro importante, me parece que de Hacienda, y su papá fue diplomático, por eso Pani también muchos lo criticaban porque él estudió en París. Él no estudió aquí en la academia, él estudió en París, ¿no? Entonces, digamos que ya estaba un poco por arriba de los otros, o así se sentían, ¿no? Los arquitectos que estudiaban en la Academia de las Bellas Artes en París, ¿no? Entonces, los contactos que tenía, la influencia y pues de alguna manera el favoritismo que se tenía hacia él, ¿no? Por lo mismo de esta relación, pues, digamos, política. Y pues este proyecto se busca también lugar para decir, bueno, ¿dónde podemos establecer esta idea o este proyecto? Y en esta zona norte, que es
Y si se dan una vuelta por el eje 1, verán todavía por ahí algunas bodeguitas a dos aguas, donde llegaba el tren de Buenavista, se seguía el tren de Buenavista y tenía varias bifurcaciones para llevar a guardar o almacenar varios productos. Digamos que esta zona era también entre bodegas, entre bares de mala muerte, entre tiraderos de basura. Entonces lo vieron como la óptima, la vieron como posible para hacer el proyecto, no como el caso de Le Corbusier de que quería tronar medio centro de París. Aquí se vio a lo mejor un poquito más cauto Pani para irse hacia el norte y decir, aquí podemos hacer este desarrollo, que iba a ser mucho más grande, creo que más, 4 veces más grande, pero pues evidentemente ya no alcanzó el recurso. Pero pues en ese lugar, que ya no tiene tanto uso, no se veía que la ciudad pudiera expandirse hacia allá, pues aprovecharon y dijeron, este que sea el detonador para que la mancha urbana crezca hacia allá, ¿no? Sí, sí, es que justo me quedó la duda por la manera en cómo lo hacía Le Corbusier, o sea, sí, Pani también pues era como un poquito siguiendo su forma de hacer estos conjuntos, como que me quedó la duda aquí en México, ¿no? Porque, bueno, yo sí me he dado la vuelta allá, que es por el tren suburbano, y justo fui como a ver particularmente eso, y pues sí se alcanza a ver todavía que hay como bodeguitas, hay muchísimas fábricas, pero bueno, también en la historia de México tiene como algo muy trascendental, ¿no? Eso del ferrocarril, y ya, pues nada, era eso. Es la colonia Atlampa y hay otro nombre, pero se me va siempre ese nombre, pero es parte de la colonia Atlampa, donde están estas bodegas, ¿no? Buenavista, Ajá. eh, y Sí, también el tren, pues ya no empieza a tener tanto uso. Eso es otro factor que yo creo que posibilitó el hacer esto. Si hubiéramos tenido un sistema de trenes eficiente y que no hubiera habido tanto interés por ahí metido, a lo mejor hubiera sido otra configuración, ¿eh? Y de hecho la comunicación misma terrestre hubiera sido distinta. Ahorita la comunicación pues, es básicamente autobús, camión, etcétera, y el tren, después de la revolución, digamos que fue como el móvil o la vía para poder llegar a todo el país, y yo creo que fue también el clavo del ataúd, ¿no? Porque terminando la revolución, parece que el tren poco a poco se fue cayendo en desuso. Yo me acuerdo que de niño, bueno, más grandecillo, yo le preguntaba a mi papá, ¿por qué sindicato de ferrocarrileros si no hay trenes? Bueno, a la sí. fecha sigue habiendo un sindicato de ferrocarrileros cuando pues ya no hay nada, ¿no? Vías del tren, por ejemplo, hay un proyecto ahorita que quieren hacer del tren transísmico que tiene años, desde Porfirio Díaz, incluso antes, de pasar por el istmo eh, y conectar los dos lados de la República a través de vías de tren. Como cae en desuso, solamente a las pequeñas estaciones, pues se mete gente, se adapta, o al lado de las vías del tren hay gente viviendo que ya hizo casas, y ahorita, en este momento del proyecto, pues están incluso viendo cómo retirarlas, cómo moverlas por el tema del posible paso del tren del proyecto, y los derechos de vía pues se perdieron. En realidad tú tienes que dejar derecho de vía a ambos lados unos 20 metros. Pero todo esto pues, se pierde porque el tren pues, se fue desvaneciendo, fue cayendo en desuso, estas bodegas se fueron a otros lados, las familias ya o muchas empresas quebraron, entonces como que se dieron las condiciones
apropiadas, ¿no? En ese momento para poder expropiar y plantear ese proyecto urbano, ¿no? Sí, sí. De hecho, súper rápido ya más, ahí donde está el Museo Soumaya, justo hay como todavía, pues también me agarró de sorpresa que vi pasar bueno, creo que es no me acuerdo cómo se llama el sistema, Santa Julia, creo, no me acuerdo bien. Pero bueno, no es como tal un ferrocarril, ¿no? Pero es de estos que, sí, creo que es Sistema Santa Julia, pero se ve cañón como en la actualidad pasa una máquina de esas y pues es impresionante verla de cerca, ¿no? Y más con todos los contrastes que puede haber en ese entorno donde está el Museo Soumaya, está cañón cómo desplaza también al automóvil y cómo modifica todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hubiera estado interesante este, que habiendo el uso del tren en esa zona de Tlatelolco, yo creo que la configuración también hubiera cambiado bastante. Es la vía que todavía comunicaba a Cuernavaca, por donde pasa ese tren, que ahorita me parece que es el de Kansas City Southern, que es de Americana, y que ahorita tiene, digamos, la concesión del uso de ciertas vías. Y por ahí, por donde comentas, hay un parque lineal que hizo este arquitecto que da clases en la Ibero, Julio Gaeta, de un parque lineal. Si lo buscan así, parque lineal Polanco o Julio Gaeta, van a encontrar que por ahí cerquita hay una bifurcación de las vías y que incluso todavía agarra partecita este tren de esas vías. Entonces, todavía pasa por ahí, pero es un tren más como de carga, ¿no? Sí, sí, es totalmente distinto. Así es. Muy bien, qué buena observación. Muy bien. ¿Alguna cosa, chicos, chicas? ¿Nada más? Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana.